Lección 1. Abierto a sugerencias. No estoy muy seguro de a dónde ir a continuación, pero estoy abierto a sugerencias. Esa es una buena mentalidad. ¿Qué piensas en términos de destinos? He considerado algunas opciones, pero nada me parece del todo correcto todavía. ¿Qué tal explorar un lugar conocido por su belleza natural? Eso suena genial. Me encanta estar en la naturaleza, es tan refrescante. Exactamente. Puede ser un maravilloso escape del ajetreo y el bullicio de la vida de la ciudad. Sí, además, me encantaría caminar y disfrutar de unas vistas impresionantes. Eso sería increíble. ¿Tienes algún lugar específico en mente? Todavía no, pero estoy abierto a cualquier recomendación que puedas tener. Lección 2. Aventura en el sudeste asiático. Recientemente visité un país del sudeste asiático. Eso suena emocionante. ¿Visitaste algún lugar famoso allí? Sí, exploré algunos templos increíbles y hermosas playas. ¿Cuál? Suelen ser puntos destacados en esa región. ¿Qué templo te impresionó más? El antiguo complejo del templo era impresionante, la arquitectura era impresionante. Me lo puedo imaginar. Debe haber sido fascinante ver la historia de cerca. Absolutamente, cada sitio tenía su propia historia única, lo que lo hacía aún más especial. Eso es asombroso. Me encantaría saber más sobre tus aventuras allí. Estaré feliz de compartir. La cultura y la gente fueron tan memorables como las vistas. Lección 3. Contenido atractivo. Para una mejor participación, deberíamos centrarnos en la producción de contenido. Sí, los videos son populares y tienen más posibilidades de ser compartidos. Exactamente, las personas tienden a interactuar más con el contenido visual que con el texto. Estoy de acuerdo. Se trata de captar la atención rápidamente en el acelerado mundo actual. Deberíamos hacer una lluvia de ideas para videos que resuenen con nuestra audiencia. Definitivamente, el contenido interactivo realmente puede atraer a los espectadores y mantenerlos interesados. Sí, también podríamos incluir imágenes detrás de escena para hacerlo más personal. Es una gran idea. Ayuda a la audiencia a sentirse conectada con el proceso. Exactamente, construir esa conexión es clave para retener a los espectadores. Lección 4. Programa Sport Canada. ¿Has oído hablar de Sport Canada? Es una iniciativa fascinante. Sí, Sport Canada es el nombre del programa del gobierno federal de Canadá para ayudar a promover los deportes. Exactamente. Su objetivo es fomentar la participación y la excelencia en el deporte en todo el país. Eso es fantástico. Es importante apoyar a los deportistas de todos los niveles. Absolutamente. Proporcionan financiación y recursos a diversas organizaciones deportivas. Esto debe ayudar mucho a desarrollar talentos jóvenes y promover estilos de vida saludables. Sí, es maravilloso ver el impacto en las comunidades y la participación de los jóvenes. Me encanta cómo los deportes pueden unir a las personas y fomentar el trabajo en equipo. Con seguridad, es una excelente manera de desarrollar un sentido de pertenencia y espíritu comunitario. Lección 5. Influencia francesa.
Hay una gran cantidad de palabras francesas en inglés. Eso es cierto. De hecho, los diccionarios de inglés actuales contienen más palabras de origen francés de lo que la mayoría de la gente cree. Exactamente. Muchas palabras comunes que usamos todos los días provienen del francés. Sí, es interesante cómo el lenguaje evoluciona y absorbe influencias de los demás. Absolutamente. La historia del inglés está llena de conexiones fascinantes. Me encanta aprender cómo los diferentes idiomas interactúan y se moldean entre sí. Yo también. Realmente muestra la riqueza de nuestra herencia lingüística. Y hace que aprender idiomas sea aún más apasionante, conociendo sus influencias. Bien, comprender estas conexiones puede mejorar nuestro aprecio por el lenguaje. Lección 6. Responsabilidad cívica. Absolutamente. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos educarnos y promover una sociedad informada. Estoy completamente de acuerdo. El conocimiento es poder y nos ayuda a tomar mejores decisiones. Exactamente. Mantenernos informados nos permite involucrarnos significativamente en nuestras comunidades. Sí, es esencial para participar en discusiones sobre temas importantes. Y nos permite abogar por el cambio cuando sea necesario. Definitivamente, deberíamos animar a otros a buscar el conocimiento también. Estoy de acuerdo. Una población bien informada conduce a una democracia más fuerte. Absolutamente, es crucial que todos participemos en este proceso. Juntos podemos crear una comunidad más comprometida y reflexiva. Lección 7. Problemas de contraseña. Vale, lo siento, pero tu contraseña es incorrecta. En realidad, puedo intentarlo de nuevo. Estoy seguro de que lo ingresé correctamente. Por supuesto, es importante solucionarlo para poder acceder a su cuenta. Gracias. Agradezco tu ayuda con esto. Es frustrante cuando suceden estas cosas. Entiendo, la tecnología a veces puede resultar complicada, incluso con las mejores intenciones. Exactamente. Esta vez volveré a comprobar mi entrada. Esa es una buena idea. Solo tómate tu tiempo para asegurarte de que sea correcto. Lo haré. Realmente necesito ingresar a mi cuenta para una tarea importante. Ningún problema. Asegurémonos de resolver esto rápidamente. Lección 8. Ayudarnos unos a otros. Se mueven pero aún así ayudan a otras personas y se ayudan entre sí. Esa es una cualidad maravillosa. Muestra lo importante que es el apoyo de la comunidad. Absolutamente. Es inspirador ver a las personas cuidándose unas a otras. Sí, la colaboración puede conducir a relaciones más sólidas y a una comunidad más cohesiva. Estoy de acuerdo. Cuando nos apoyamos unos a otros, todos se benefician a largo plazo. Exactamente. Crea un entorno donde las personas se sienten valoradas y conectadas. Y anima a otros a hacer lo mismo, creando un ciclo de bondad. Sí, pequeños actos de ayuda pueden marcar una gran diferencia en el día de alguien. Con seguridad, todos deberíamos esforzarnos por brindar más apoyo en nuestra vida diaria. Lección 9.
Compromiso cívico. Es importante estar presente entre los conciudadanos y escucharlos. Absolutamente. Interactuar con los demás nos ayuda a comprender diferentes perspectivas. Sí, quizás se pregunten qué tipo de república queremos crear juntos. Esa es una pregunta que invita a la reflexión. Nos anima a reflexionar sobre nuestros valores. Exactamente. El compromiso cívico es esencial para una democracia saludable. Estoy de acuerdo. Es nuestra responsabilidad participar en debates que importan. Y defender los derechos y necesidades de nuestras comunidades. Sí, juntos podemos forjar un futuro mejor para todos. Sigamos promoviendo el diálogo y el entendimiento entre nosotros. Lección 10. Servicio de jurado. La responsabilidad a menudo significa que se convocará a un gran número de personas, tal vez varios cientos, al mismo tiempo. Eso es cierto. Es una gran tarea gestionar a tantas personas para que desempeñen sus funciones como jurado. Sí, y puede resultar abrumador para quienes son llamados, especialmente si tienen otros compromisos. Definitivamente. Me imagino lo estresante que debe ser hacer malabarismos con todo. Exactamente. Por eso es importante que las personas comprendan el proceso y su función. Bien, todos deben sentirse preparados y saber qué esperar cuando lleguen. Absolutamente. Una comunicación clara por parte del tribunal puede ayudar a aliviar muchas preocupaciones. Estoy de acuerdo. Es un deber cívico, pero no debería ser una carga para los convocados. Sí, encontrar un equilibrio es clave para garantizar que se haga justicia de manera justa. Lección 11. Excusa del jurado. Si tiene un motivo especial para no ser miembro del jurado, como problemas de salud, es importante hablar con un funcionario. Sí, he oído que puede ser una excusa válida. Es crucial comunicar su situación. Exactamente. A menudo cuentan con procedimientos para manejar estas solicitudes. Eso tiene sentido. Es bueno saber que hay flexibilidad para quienes realmente no pueden servir. Absolutamente. Todos deberían tener la oportunidad de presentar su caso si es necesario. Bien, se trata de garantizar que todos puedan participar de manera justa y efectiva. Sí, y ayuda al tribunal a mantener un jurado diverso y representativo. Estoy de acuerdo. El proceso debe ser accesible para todos, independientemente de sus circunstancias. Definitivamente, es esencial que el sistema de justicia sea comprensivo y complaciente. Lección 12. Opciones de corte de energía. Desafortunadamente, algunos lugares no están disponibles debido al corte de energía que estamos experimentando. Eso es frustrante. ¿Hay algún restaurante o cafetería cercana que todavía esté abierta? Creo que hay algunas opciones a pocos pasos de distancia. Es bueno escuchar eso. Siempre es bueno tener alternativas cuando cambian los planes. Sí, comprobemos en línea qué lugares siguen funcionando. Gran idea. Espero que podamos encontrar un lugar acogedor para comer algo. Absolutamente. Me encantaría apoyar a las empresas locales durante esta interrupción. Yo también. Es una situación en la que todos ganan, conseguimos comida y les ayudamos a mantenerse a flote. Exactamente.
Además, es una oportunidad para probar un lugar nuevo que no hemos visitado antes. Lección 13. Inicio de compras. Eso suena genial. ¿Por dónde deberíamos empezar a buscar lo que necesitamos? ¿Qué tal esta tienda? Ofrecen una variedad de artículos que podrían captar nuestro interés. Perfecto. Me encanta explorar las tiendas locales en busca de hallazgos únicos. Yo también. Siempre es divertido ver lo que los diferentes lugares tienen para ofrecer. Exactamente. A veces puedes encontrar cosas que no verías en tiendas más grandes. Sí. Además, apoyar a las pequeñas empresas se siente bien. Absolutamente. Entremos y veamos qué podemos descubrir. Estoy deseando que llegue. Siempre es una aventura comprar juntos. Con seguridad. Veamos qué tesoros podemos descubrir hoy. Lección 14. Servicio comunitario. Sin embargo, a diferencia de muchos empresarios de la época, Pellet creía en el servicio comunitario. Eso es admirable. Es inspirador ver a alguien priorizar la retribución. Sir patrocinó muchos eventos e iniciativas caritativas en la comunidad. Eso es fantástico. Muestra un compromiso para mejorar la vida de los demás. Exactamente. Sus esfuerzos deben haber tenido un impacto significativo en muchas personas. Con seguridad, es importante que las personas exitosas utilicen sus recursos sabiamente. Absolutamente. El servicio comunitario puede crear un cambio duradero en la sociedad. Estoy de acuerdo. Es una excelente manera de conectarse con la gente y abordar las necesidades locales. Sí, todos deberíamos pensar en cómo podemos contribuir positivamente a nuestras comunidades. Lección 15. Rutas flexibles. Sí, asegúrese de usar traje de baño adecuado y ducharse antes de ingresar. Sí, lo es. Podemos ajustar nuestra ruta si es necesario para adaptarnos a las preferencias de todos. Es genial escuchar eso. Siempre es un placer conducir la ruta panorámica. Absolutamente. Las vistas son preciosas y hace que el viaje sea agradable. Exactamente. Pero si el tiempo apremia, podemos tomar una ruta más directa. Con seguridad, es bueno tener opciones según las circunstancias. Sí, la flexibilidad hace que sea más fácil para todos pasar un buen rato. Estoy de acuerdo, y nos permite adaptarnos a cualquier cambio inesperado. Exactamente. Tengamos esto en cuenta al planificar nuestro viaje. Lección 16. Aclaración de cargos. Claro, haré lo mejor que pueda. ¿A qué cargos específicos te refieres? Te lo agradezco. Ha habido algunos malentendidos con respecto a las afirmaciones recientes. Sí, es importante aclarar todo para evitar confusiones. Exactamente. Conocer los cargos exactos nos ayudará a abordar el problema de manera más efectiva. Estoy completamente de acuerdo. La comunicación clara es clave en estas situaciones. Absolutamente. Es útil tener todos los detalles expuestos frente a nosotros. Sí, de esta forma podremos abordar cada punto uno por uno. Con seguridad,
Asegurémonos de que ambos estemos en la misma página en el futuro. Definitivamente, quiero resolver esto de la forma más fluida posible. Lección 17. Diversión al aire libre. Absolutamente. Tengo muchas ganas de pasar tiempo al aire libre y probar comida nueva. Eso suena increíble. Hay mucho que explorar en la naturaleza mientras disfrutas de deliciosas comidas. Sí, es la combinación perfecta de aventura y delicia culinaria. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Has pensado en algún lugar específico para visitar? Estoy pensando en ir al Parque Nacional y hacer un picnic. Eso suena perfecto. Podremos disfrutar del paisaje y de unas delicias. Exactamente. Empacaré algunos bocadillos y podremos disfrutar juntos del aire fresco. No puedo esperar. No hay nada como comer al aire libre en un hermoso día. Con seguridad, es la mejor manera de apreciar la naturaleza mientras disfrutas de la buena comida. Lección 18. Rutina de ejercicios. Me gusta hacer una combinación de cardio y pesas para un entrenamiento de cuerpo completo. Ese es un gran enfoque. Mantiene las cosas equilibradas e interesantes. Exactamente. El cardio ayuda con la resistencia, mientras que las pesas desarrollan la fuerza. Sí, es importante incorporar ambos elementos a una rutina de ejercicios. Estoy de acuerdo. Además, cambiarlo me mantiene motivado para mantenerme activo. Con seguridad, la variedad realmente puede marcar la diferencia a la hora de cumplir tus objetivos. Absolutamente. Creo que disfruto más de mis entrenamientos cuando son diversos. Aquí igual, es divertido desafiarte a ti mismo de diferentes maneras. Sí, planifiquemos juntos una sesión de ejercicio en algún momento. Lección 19. Inmersión cultural. Absolutamente. Me encanta sumergirme en diferentes culturas cada vez que viajo. Eso es maravilloso. Experimentar nuevas culturas añade mucha profundidad a tus viajes. Sí, te abre los ojos a diferentes tradiciones, comidas y estilos de vida. Exactamente. Cada cultura tiene su encanto único, que vale la pena explorar. Estoy de acuerdo. Aprender sobre las costumbres locales enriquece mucho la experiencia. Con seguridad, que permite conectarte con personas en un nivel más profundo. Sí, siempre trato de relacionarme con la gente local para aprender de sus perspectivas. Ese es un gran enfoque. Es una excelente manera de ampliar su comprensión. Absolutamente. Estoy entusiasmado con las experiencias culturales que nos esperan. Lección 20. Invitación a almorzar. Hola Ana, este es Juan. Te llamo para ver si quieres almorzar mañana. Eso suena genial. Me encantaría ponerme al día. ¿Tienes un lugar en mente? Sí, estaba pensando en ese nuevo restaurante italiano del centro. He oído cosas buenas sobre él. ¿A qué hora estabas pensando? ¿Qué tal al mediodía? Normalmente hay menos gente en esa época. Perfecto. Voy a estar allí. Será agradable relajarse y charlar mientras comemos.
Absolutamente. Estoy deseando que llegue. Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que nos vimos. Realmente lo ha hecho. Asegurémonos de disfrutar cada momento. Acordado. Te veré mañana al mediodía. Lección 21. Probándose ropa. Excelente. No olvides probártelos y ver cómo te quedan antes de comprarlos. Esa es una elección inteligente. Es muy conveniente tener esas instalaciones disponibles. Por supuesto, siempre es mejor asegurarse de que todo encaje bien. Exactamente. A veces, las cosas se ven bien en el perchero pero no cuando se usan. Eso es tan cierto. Ya cometí ese error antes y fue decepcionante. Sí, la adaptación es crucial para la comodidad y el estilo. Definitivamente lo tendré en cuenta cuando compre. Buena idea. Y si necesita una segunda opinión, estaré encantado de poder ayudarle. Gracias. Se lo agradezco. Tener un amigo contigo hace que las compras sean más divertidas. Realmente lo es. Planifiquemos un viaje de compras pronto. Lección 22. Uso del centro de negocios. Excelente. Me aseguraré de utilizar el centro de negocios durante mi estadía. Sí, necesito ponerme al día con algo de trabajo mientras estoy aquí. Entiendo. Es fantástico poder equilibrar negocios y ocio. Exactamente. Puedo terminar mis tareas y aún así disfrutar de mi tiempo. Y si necesitas ayuda, házmelo saber. Gracias. Agradezco su apoyo. Hace la diferencia. Por supuesto, incluso podemos tomar un café durante tus descansos. Eso suena perfecto. Me ayudará a mantenerme fresco. Lección 23. Pendientes elegantes. Esos pendientes se ven tan elegantes. Definitivamente pueden realzar cualquier atuendo. Lo sé. Añaden el toque justo de elegancia. Exactamente. Es sorprendente cómo los accesorios pueden transformar un look. Sí, un conjunto sencillo puede volverse deslumbrante con los aretes adecuados. Estoy de acuerdo. ¿Tienes un par favorito que usas con frecuencia? Sí, tengo un par de aros plateados que me encantan. Suenan encantadores. Los aros son una opción muy clásica. Sí, combinan con casi todo y son bastante versátiles. Con seguridad, debería considerar conseguir un buen par para mí. Lección 24. Poner la mesa. En medio de una larga mesa estaba sentada una figura destacada con sus seguidores. Eso suena como una escena llena de significado. ¿Quién fue? Era un líder rodeado de sus discípulos discutiendo asuntos importantes. Interesante. Debe haber sido una discusión animada. Sí, mantuvieron conversaciones profundas sobre su misión. Puedo imaginar la energía en esa habitación. El liderazgo es muy vital. Exactamente. La dinámica en tales entornos puede influir enormemente en las decisiones. Estoy de acuerdo. Es fascinante ver cómo los líderes inspiran a sus seguidores. Sí, cada voz se suma a la visión colectiva que comparten.
Lección 25. Probar nuevas cocinas. No precisamente. Estoy abierto a probar diferentes cocinas. ¿Alguna recomendación? Absolutamente. ¿Has probado alguna vez la comida tailandesa? Está lleno de sabor. No lo he hecho. ¿Con qué platos me recomiendas empezar? Definitivamente deberías probar el Pad Thai. Es un clásico y muy popular. Eso suena delicioso. Siempre estoy dispuesto a algo nuevo. Excelente. Te encantará lo frescos y vibrantes que son los sabores. Estoy emocionado de explorar diferentes experiencias culinarias. Yo también. La comida es una gran aventura en sí misma. Planifiquemos una salida gastronómica pronto. Lección 26. Café y conversaciones. ¿Qué tal si tomamos un café durante el descanso y discutimos nuestras ideas? Suena bien. También me encantaría conocer tu proyecto reciente. Estaré feliz de compartir. Ha sido un viaje bastante interesante. No puedo esperar a escuchar todos los detalles. ¿Qué desafíos enfrentaste? Fueron bastantes, pero me ayudaron a crecer y aprender. De eso se trata. Me encanta cómo los desafíos pueden conducir a nuevos conocimientos. Exactamente. Asegurémonos de tener una charla productiva mientras tomamos un café. Sí, será bueno tomar un descanso y conectarse. Estoy deseando que llegue. Siempre es genial intercambiar ideas. Lección 27. Opciones de transporte. Sí, son unos 30 minutos en taxi. ¿Hay algún autobús que vaya allí también? Creo que sí. Los autobuses pueden ser una gran alternativa de transporte. Es bueno saberlo. Podría ahorrar algo de dinero en gastos de viaje. Exactamente. Además, es una oportunidad de ver más de la zona. Verdadero. Me encanta conocer un lugar a través del transporte público. Sí, te da una perspectiva diferente de la ciudad. Revisaré el horario del autobús para ver cuándo sale el próximo. Gran idea. Me uniré a vosotros si queréis explorar juntos. Eso suena divertido. Hagamos un día. Lección 28. Contexto político. Muchos republicanos pensaban que los demócratas podrían ser derrotados en el año 2000. Interesante. ¿Qué factores contribuyeron a esa creencia? Había varias cuestiones en juego, incluidas las preocupaciones económicas y el sentimiento público. Puedo ver cómo esos factores influirían en las estrategias políticas. Sí, fue un momento crucial en la política estadounidense. Definitivamente, las elecciones pueden cambiar el curso de la historia. Y la dinámica entre los partidos también puede cambiar drásticamente. Absolutamente. Comprender estos contextos es crucial para una votación informada. Es fascinante analizar cómo los acontecimientos pasados dan forma a la política actual. Lección 29. Mantenerse activo. ¿Y tú? He estado tratando de mantenerme activo últimamente. Genial. He estado luchando por encontrar la motivación para hacer ejercicio con regularidad. Entiendo, puede ser un desafío mantener la constancia en el estado físico.
Sí, a veces solo necesito un empujón o un compañero de entrenamiento. Esa es una buena idea. Tener a alguien con quien acompañarlo puede hacerlo más placentero. Exactamente. Además, te hace responsable de tus objetivos de acondicionamiento físico. Planifiquemos algunas actividades juntos. Podríamos motivarnos unos a otros. Me encantaría eso. Será divertido compartir el viaje. Excelente. Fijemos pronto algunas fechas para nuestros entrenamientos. Lección 30. Progreso estratégico. El progreso de nuestras armas, del que depende principalmente todo lo demás, es crucial para nuestra estrategia. Absolutamente. Es esencial comprender cómo nuestros recursos se alinean con nuestros objetivos. Sí, y tener un plan claro nos ayuda a medir nuestra eficacia a lo largo del tiempo. Exactamente. El seguimiento del progreso garantiza que podamos ajustar nuestras tácticas según sea necesario. Bien, se trata de optimizar nuestros esfuerzos para lograr los mejores resultados. Estoy de acuerdo. Las evaluaciones periódicas pueden ayudarnos a mantenernos en el camino correcto. Con seguridad, asegurémonos de contar con un sistema para monitorear esto de cerca. Definitivamente, mejorará nuestro desempeño general y nos hará responsables. Me alegro de que estemos en la misma página sobre esto. Organicemos nuestra primera reunión de revisión. Lección 31. Aventura en la máquina del tiempo. Una figura venía hacia mí, corrí hacia mi máquina del tiempo y salté. Eso suena emocionante. Conseguiste escapar a tiempo. Apenas puse el dial para el siglo XXI con la esperanza de encontrar seguridad. Wow, ¿cómo fue cuando llegaste? Fue fascinante. Las imágenes y los sonidos eran muy diferentes a los de mi época. Solo puedo imaginar. ¿Encontró algún desafío de inmediato? Sí, adaptarse a la tecnología fue bastante abrumador al principio. He apuesto. Debe haber sido emocionante ver cuánto ha cambiado el mundo. Absolutamente. Estoy ansioso por explorar todo lo que esta nueva era tiene para ofrecer. Lección 32. Los cambios de la naturaleza. No es bueno que te pique una abeja, pero también puede provocar transformaciones interesantes. Eso es cierto. Así como una oruga se convierte en mariposa, la naturaleza tiene sus sorpresas. Exactamente. Es sorprendente cómo algunos desafíos conducen a resultados hermosos. Sí, el proceso de cambio puede ser difícil, pero, en última instancia, gratificante. Estoy completamente de acuerdo. Nos recuerda que el crecimiento a menudo proviene del malestar. Absolutamente. Aceptar el cambio puede conducir a resultados extraordinarios. Con seguridad, cada experiencia, buena o mala, contribuye a nuestro desarrollo. Me encanta esa perspectiva. Es una excelente manera de ver los altibajos de la vida. Sí, tengamos esto en cuenta mientras navegamos en nuestros propios viajes.